Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. A continuación les voy a leer la sentencia del día de hoy por la querella iniciada por el doctor Duhalde contra los dichos de Elisa Carrió. La sentencia dice lo siguiente: Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009, autos y vistos. Para dictar sentencia en la presente causa número 10.308/07 a 10.398/07, caratulada Carrió Elisa sobre injurias, del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1, a cargo de la doctora María Salvini de Cubría, secretaría número 1, a cargo de la doctora María Inés Gambirasi, seguida contra la doctora Elisa María Avelina Carrió, titular del Documento Nacional de Identidad número tal, de nacionalidad argentina, nacida el día 26 de enero de 1957 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, hija de Rolando Alfredo y de María Rodríguez de Carrió, de profesión abogada, con domicilio actual en la avenida de esta ciudad de Buenos Aires. Resulta, se inician las presentes actuaciones a raíz de la querella promovida en orden al delito de injurias, artículo 110 del Código Penal, con fecha 5 de julio del año 2007, por el doctor Amado Alejandro Becchi, en representación del doctor Eduardo Duhalde, en contra de la doctora Elisa Carrió Berfojas 1/12. Las expresiones de Elisa Carrió, denunciadas por el querellante como lesivas a su honor, forman parte de la entrevista que le hiciera a la nombrada el conductor y periodista Joaquín Morales Solá en el programa televisivo Desde el Llano, que fuera emitido el día 11 de julio del año 2005 por el canal Todo Noticias TN. Con fecha 6 de julio del año 2007 fue ratificada la querella formulada por el doctor Alejandro Becchi en representación del doctor Eduardo Duhalde. A tal efecto se presentó la doctora Evangelina Daniela Sierra Mosca, munida de poder especial agregado a fojas 13 a 15. Las partes fueron convocadas a celebrar la audiencia de conciliación prevista en el artículo 424 del Código Procesal Penal de la Nación el día 21 de agosto del año 2007 y el día 15 de noviembre del mismo año, las que no se llevaron a cabo en ninguna de las dos oportunidades, frente a la ausencia de la parte querellada, conforme surge de fojas 24 y 48. Que con fecha 20 de noviembre del año 2007, y no habiéndose realizado la audiencia de conciliación, se citó a la señora Elisa Carrió a efectos de que compareciera y ofreciera prueba en el término de 10 días, de acuerdo a lo previsto por el artículo 428 del Código Procesal Penal de la Nación, por petición de la parte querellante Berfojas 50. La doctora María Stillman, abogada defensora de la señora Elisa Carrió, ofreció prueba en legal término mediante presentación que luce a fojas 60 a 64. En tal sentido, con fecha 3 de octubre del año 2007, se tuvo por incorporada al proceso la prueba documental aportada por las partes y se ordenó la producción de la prueba relativa a la instrucción suplementaria ofrecidas por las partes a fojas 119 a 122 y 138 a 141. Con fecha 25 de septiembre pasado, la letrada defensora de Elisa Carrió, doctora Mariana Stillman, solicitó se declare la inconstitucionalidad de los tipos penales de calumnias e injurias y en consecuencia se dicte el sobreseimiento de su defendida, conforme emana de fojas 428 a 434. Respecto a dicho planteo, se corrió traslado a la parte querellante, el que fue contestado a fojas 443 a 448 y se ordenó vista al señor agente fiscal contestada a fojas 450 a 452. Con fecha 26 de octubre pasado, se ordenó la incorporación al debate del resultado de las medidas de prueba que fueran oportunamente dispuestas conforme surge de fojas 456. A fojas 457, el tribunal resolvió diferir el examen del planteo de inconstitucionalidad de la defensa al momento de dictar sentencia y se fijó fecha de audiencia de debate, a pedido de la parte querellante, para el día 10 de noviembre de 2009 a las 11:30 horas, conforme lo normado en los artículos 429 y 359 del Código Procesal Penal de la Nación. Audiencia de parte. Con fecha 10 de noviembre pasado y ante la presencia
del doctor Duhalde y su apoderado, el doctor Alejandro Becchi, y sus letrados patrocinantes, los doctores Mariano Fragueiro Frías y Diego Carlos Álvarez Bognar, la doctora Elisa Carrió y sus abogadas defensoras, la doctora Mariana Stillman y la doctora Graciela Amanda Potenza, se celebró la audiencia de debate ordenada en autos, que inicialmente las partes fueron preguntadas sobre su intención de interponer excepciones previstas en el artículo 376 del Código Procesal Penal de la Nación, a lo que la doctora Stillman manifestó que deseaba mantener el planteo de inconstitucionalidad oportunamente había interpuesto. Seguidamente, y conforme lo normado en los artículos 378, 407, en función del artículo 296 y consecuentes, y 430 del Código Procesal Penal de la Nación, el tribunal concedió la palabra a la señora Elisa Carrió y la nombrada hizo uso de su derecho de defensa prestando declaración. Declaración de la doctora Elisa Carrió, que en su relato la señora Elisa Carrió manifestó que deseaba explicar el motivo y contexto de sus expresiones. En tal sentido, dijo que la palabra controlar significa saber y examinar, es decir, fiscalizar, y en tal sentido, refiriéndose a la persona de Duhalde, expresó que examinaba y no combatía y sabía suficientemente. Por otro lado, agregó que nunca imputó al señor Duhalde por delito criminal, dado que si hubiera tenido las pruebas de una responsabilidad penal del nombrado, lo hubiera denunciado penalmente, cosa que no hizo. Asimismo aclaró que la culpa política es de naturaleza diferente a la culpa criminal, perteneciendo la primera de ellas a todos los que ejercen cargos públicos, entre los cuales se incluyó a referir la culpa política. Es la que tenemos quienes ejercemos función pública y política. Y agregó que cuando se asume un cargo político se está sometiendo a la crítica. En el desarrollo de su extensa declaración, la doctora Elisa Carrió pidió perdón al doctor Duhalde si éste se consideró ofendido con sus declaraciones y enfatizó que nunca dijo que el nombrado liderara el poder mafioso. Asimismo, al ser preguntada por la parte querellante sobre su declaración obrante en la causa número 3169/07 caratulada Becchi Alejandro sobre injurias, sobre denuncia, Carrió ratificó los dichos allí vertidos, aclarando que nunca deseé afectar el honor de nadie, y menos de la familia del querellante. Seguidamente, concedida la palabra a la defensa, esta preguntó a su defendida si tuvo intención de injuriar al doctor Duhalde, a lo que la misma respondió que no tuvo tal intención. Sin perjuicio de ello, la encartada aclaró que no se retractaba de sus dichos en cuanto a la responsabilidad política que le atribuyera al querellante y que nunca dijo que el doctor Duhalde era narcotraficante. Y considerando que, escuchado el descargo de la doctora Elisa Carrió y habiendo contestado la nombrada a las preguntas formuladas por ambas partes, se concedió la palabra al doctor Mariano Fragueiro Frías, quien manifestó que, atento a que en sus dichos la encargada refirió que no tuvo intención de imputar delito penal al doctor Duhalde, los mismos se tomaban por dicha parte en los términos del artículo 425 del Código Procesal Penal de la Nación, frente a cuya posición dejarían de impulsar el juicio. En tal sentido, el doctor Duhalde recalcó que se sentía satisfecho con las explicaciones dadas por la doctora Elisa Carrió al entender que sus actuales manifestaciones de origen político carecían del dolo previsto por la figura penal, que si bien es cierto que la doctora Carrió en el desarrollo del debate manifestó que ratificaba sus dichos por los que fuera querellada, con lo cual no se desdijo de estos ni aceptó la falsedad de la especie vertida, enfatizó, reitero, que nunca tuvo animus injuriandi y que se retractaba en cuanto a ese ánimo. Frente a ello, el doctor Duhalde expresó que el hombre común de la audiencia televisiva no entiende por el término controlar aquello que la querellada explicó en esta audiencia y que significa saber, examinar, etc., sino que le da otro sentido, y eso era uno de los aspectos que lo había afectado. A su vez, la doctora Carrió agregó que en las expresiones que se le imputaran se refirió a la palabra controlar con la precisión del diccionario de la Real Academia Española.
Ahora bien, expuestas las posturas adoptadas por las partes del litigio en cuanto al doctor Duhalde le fueron satisfactorias, las explicaciones dadas por la doctora Carrió al término controlar, el pedido de perdón ante la posible injuria hacia el nombrado y su familia, la ausencia del ánimo de haberlo injuriado y el no haberse referido nunca al doctor Duhalde como narcotraficante o líder del poder mafioso, considera este tribunal que se verifican en el caso los términos previstos por el artículo 117 del Código Penal y artículos 425 y consecuentes del Código Procesal Penal de la Nación, extremos que autorizan el sobreseimiento de la causa.